Antes de empezar, un pequeño disclaimer. Voy a compartir mi operativa, voy a compartir mis experiencias, voy a compartir qué es lo que hago yo y decir que no te vas a forrar. Con estas operaciones se puede ganar dinero, no voy a decir cuánto, cada uno, pues el que pueda o el que sepa o hasta donde llegue cada uno, pero no te vas a forrar. Diga lo que diga Pepe el de Twitter. ¿Solo operaremos opciones? Pues realmente no. Yo dentro de toda mi cartera, una parte de ellas es opciones, no todo. Yo en mi cartera pues tengo ETFs, tengo acciones, tengo fondos, tengo, tengo de todo. Y las opciones son solamente una parte que nos permite diversificar y obtener liquidez. ¿Por qué operar opciones? Bueno, operar opciones es una estrategia de corto plazo que viene bastante bien. Tiene un apalancamiento controlado. Controlado. Recordad que yo no me gusta el apalancarme, pero sí me gusta el utilizar el dinero de forma eficiente. En este caso nos estamos apalancando, pero teniendo el dinero que no utilizamos en la cuenta, con lo cual es un apalancamiento controlado. Es una operativa flexible, nos deja ganar cuando los mercados suben, cuando los mercados bajan, cuando los mercados no hacen nada. Podemos utilizar coberturas, nos dan ingresos, nos dan pasta. Las opciones tienen la estrategia 3X implícita. La estrategia 3X, por ejemplo, cuando apostamos por una subida, implica que podemos ganar dinero si sube, efectivamente, lo que queríamos. Si se queda como está, no sube, pero se queda como está. O si baja, pero baja poco. Poco quiere decir menos del sitio en el que empezaríamos a perder. Estrategia 3X. ¿Por qué creo que mi enfoque es mejor? Es una opinión, simplemente. Mi enfoque está basado en un sistema y en este cuadro os comparo lo que sería un sistema contra la intuición. Son mis ideas y mi opinión. No tenéis por qué compartirlas. Un sistema me dice lo que tengo que hacer, me lo dice. La intuición me la pide el cuerpo. Haz esto que te lo pide el cuerpo. Mi sistema tiene métodos, tiene reglas. La intuición tiene corazonadas, me hablan los rumores, los gurús. En un sistema todo está estructurado. La intuición, pues voy probando a ver qué va pasando. Un sistema es objetivo, la intuición es subjetiva. La estadística no miente, por eso utilizo el sistema. Y mi cerebro me traiciona. Los resultados en un sistema serán los esperados estadísticamente, con sus beneficios y las pérdidas previstas. Y la intuición me dice, no te preocupes, que esto va a salir bien. El sistema consigue la consistencia, la intuición se basa en tener suerte. Entramos en el modelo. La primera parte del modelo es comprender la economía y en este caso los mercados como una ciencia social. Una ciencia social tiene varias componentes. Hay una componente que es estadística. Yo le he puesto aquí ciencia porque se basa en datos estadísticos. Se basa, por ejemplo, en la probabilidad que nos mide la delta, la volatilidad que tenemos, su estudio mediante el IB rank o mediante los percentiles. Tenemos la geopolítica. La geopolítica, pues bueno, son nuestros amados políticos y dirigentes que nos fastidian siempre que pueden y hacen que las decisiones no sean siempre racionales, no siempre sean económicamente beneficiosas. Tenemos una parte social, que es cómo se comporta la masa, y de ahí es cuando utilizo el cuadrante, que lo he comentado en algún vídeo, o la teoría de la opinión contraria. A esto siempre le sumamos unas componentes imprevisibles. Unas son los cisnes negros, están ahí, podemos tenerlos previstos en nuestra estadística, y los sesgos personales que todos los tenemos. Todos tenemos un cerebro que a veces nos causa malas pasadas. Número dos del modelo, pensar en deltas. Nunca pensemos en porcentajes. Hay algo que cuando empezamos todos y en opciones siempre decimos, pues vamos a vender a un 5% del strike en el que está cotizando ahora.
voy a meterme en un 10% porque yo considero que va a pasar no sé qué. Creo que es un error y hay que cambiar la visión y pensar en deltas. Delta es la distancia que hay, pero teniendo en cuenta la volatilidad. Esta definición es un poco chusca, pero creo que se entiende lo que se quiere decir. Podemos tener unas distribuciones picudas y unas distribuciones muy achatadas. Si vamos a porcentaje, en el caso de la achatada, el porcentaje se nos abre totalmente. Si nos vamos a la picuda, el porcentaje es muy estrechito. Como lo que queremos saber es la probabilidad que hay de algo, vamos a medir la probabilidad, sea picuda o achatada. Y siempre tendremos una probabilidad de acertar. Probabilidad de acertar. Piensa diferente. La parte número 3 del modelo, de mi modelo, es muy sencilla. Es, por un lado, decir que el mercado tiene un sesgo mayor hacia arriba que hacia abajo. El mercado tiende a ser más alcista que bajista. Hablo de índices. En acciones puede pasar cualquier cosa, pero en índices, los índices siempre suben. Lo que es no, los índices siempre suben a largo plazo. No sé definir cuánto es largo plazo. Y sí, hay momentos en los que baja. Y sí, hay momentos que nos podemos tirar años en la mierda. Correcto. Pero a largo plazo, como ese gráfico que tenemos aquí del SP, a largo plazo siempre sube. Hay que utilizar estrategias de riesgo definido cuando la cuenta es pequeña o bien cuando la volatilidad es pequeña. Estrategias de riesgo definido es cuando abrimos una posición corta, siempre vendemos opciones, pero la protegemos comprando, si es una put, algo por debajo, si es una call, algo por arriba, de tal forma que está limitado el riesgo y se llama de riesgo definido. Cuentas pequeñas o volatilidad baja. Cuando las cuentas son más grandes y la volatilidad es más alta, podemos utilizar las estrategias de riesgo indefinido, que son la venta de naked y la venta de strangles. Con lo que, atándolo con lo del principio, yo siempre intentaré vender más put que call porque el mercado es más alcista que bajista. Y sumado a esto, un pequeño truco que es que cuando abres una posición, una put, si abres la call es gratis. La call es gratis. Si abro una call, la put es gratis. Eso es por muy sencillo. Si algo apuestas porque algo no va a subir, que es una call, puedo apostar porque no va a bajar, obtener la prima de las dos, porque solo se va a dar una de las dos situaciones, nunca las dos a la vez. Por eso digo que es gratis. Comprobadlo en el broker, que veréis como cuando abrís una posición teniendo abierta otra, las garantías apenas se van a mover. Como decía Javier Gurruchaga, la cuarta parte. La cuarta parte es un uso racional del motor. El motor es la cuenta que tenemos que cuidarla. Como nos carguemos la cuenta, no nos recuperamos. No hay nada más frustrante que fundirte una cuenta, quedarte con cara de tonto y al cabo de un tiempo muy pequeño que eso empieza a tirar hacia donde tú tenías previsto. Solamente puedes recuperarte de algo que va mal teniendo motor. ¿Cómo cuidamos la cuenta? No apalancándonos en exceso. ¿Cómo medimos el no apalancarnos? Pues en función, en mi caso, en función de la volatilidad que tengamos. Aquí os presento un cuadro del VIX con unas medidas estadísticas, las veces que se produce. Podéis ver que casi siempre está 20 o menos, es lo normal estadísticamente, y en función de los distintos niveles que presente el VIX, utilizo más o menos motor. ¿Por qué utilizo 50% cuando la volatilidad está en 40? Porque está la volatilidad más cerca de que deje de subir o incluso que baje. Si la volatilidad baja y yo he vendido opciones, es algo que puede ir a mi favor. Lo contrario, ¿por qué cuando la volatilidad está en 15 tengo mucho cuidado y utilizo muy poco motor? Porque la volatilidad está más cerca de que suba. Entonces, fijaros que todo esto es más cerca. Aquí no hay nada seguro. Utilizo menos motor por si acaso. Y en este caso también utilizaría estrategias de riesgo definido. Como caso exagerado, si la volatilidad fuera de 5, no opero. Porque una volatilidad de 5 que no se ha dado, no recuerdo que se haya dado mucho o nada, lo más fácil es que se vaya a 10 o a 15 o a 20 o a lo que sea. Con lo cual, operar en esas situaciones es una locura. La quinta parte trata de
¿Cómo le afecta a la prima el paso del tiempo? Nosotros somos vendedores de primas. Nos dan una cantidad y intentamos al cabo de un tiempo recomprar esa prima por un valor inferior y llevarnos la diferencia. Las primas, con el paso del tiempo, van perdiendo valor, solamente por el paso del tiempo. Podemos aprovecharnos de esta característica y conseguir que sin hacer nada ganemos dinero. Esto no es tan sencillo porque durante cada día van pasando cosas que hacen que nuestro evento esté más cerca o más lejos de que se produzca, y entonces va variando el valor de la prima. Pero a la vez el paso del tiempo hace que cada vez hay menos espacio para que ese evento se produzca. Vamos a aprovecharnos de esto. Las primas van decayendo de valor cada vez más rápido. Al principio muy pequeñito, es en lo que pierde, y se va acelerando cada vez más, hasta llegar un momento en el que la pendiente es muy grande. Estadísticamente, en mi modelo he comprobado que si yo abro opciones alrededor de 45 días, es el momento óptimo. No puedo abrirlas muy tarde, porque si lo abro muy tarde, en un periodo muy corto, me come la gamba. O sea, hay movimientos que no puedo controlar. Estamos tan cerca de que se produzca el evento que cualquier movimiento me destroza y no puedo compensar lo que cae la prima. Tampoco puedo abrirla muy lejos, porque si lo hago, nunca cae y esta ventaja que tengo la pierdo. Con lo cual, alrededor de 45 días es el momento óptimo de abrirlas, y para que no me pase lo que contaba de que pueden pasar mil cosas en el último segundo del partido, me salgo a 21 días. Me salgo, rolo o lo que sea. En cuanto a deltas, suelo utilizar una delta de 16, 20 aproximadamente para, para abrir las posiciones. Eso me da una probabilidad de un 80-85% de acierto. En esta diapositiva os he puesto cómo gestiono la posición. Siempre inicio la posición, creo que estoy en lo cierto, voy a vender una prima y el paso siguiente es saber si va bien o va mal. En definitiva, he resumido, este cuadro le podéis parar si queréis y verlo con más calma, es si la opción va bien, cuando llegue a un 65% de beneficio, la cierro. No quiero ser avaricioso y no quiero que por un 35% jugarme lo que ya llevo ganado. Además, me va a dar muchas más oportunidades el hacer muchas operaciones y rotar que el aguantar una posición durante mucho tiempo. Es muy importante el que se cumplan los grandes números, puesto que nuestro modelo se basa en la estadística. Si va mal, pues bueno, tenemos que tener cuidado de si toca strike o no. Si no lo toca, vamos a aguantar hasta los 21 días hasta que expire para ver qué es lo que pasa, si se recupera o no se recupera. Si llegados esos 21 días no se recupera, lo que vamos a hacer es rolar la posición. Rolar es pasar esa posición hacia un vencimiento más adelante. Queremos ganar tiempo. Siempre se dice que es preferible perder el tiempo a perder dinero. Y eso es lo que hago. También puedo llegar a cerrar la posición, puesto que veo que no tiene recuperación o que han cambiado las condiciones en las que la abrí. Tener cuidado también de vigilar que no haya presentación de resultados dentro del periodo entre que la abro y los 21 días, puesto que la volatilidad en esos momentos de presentación te puede destrozar. Y vigilar que no haya dividendos, puesto que influyen en la valoración de las opciones. Siempre vamos a grandes números, siempre vamos a muchas repeticiones, siempre vamos a muchas operaciones. Que una operación se vaya a la mierda, que se va a ir una o mil, no pasa nada. Lo importante es que haya muchas más que van bien y que el conjunto de todas vaya bien. Hay que considerarlo como un todo. No hay que cebarse con una operación porque unas ganarán y otras perderán. El objetivo es nuestra cartera de opciones que cumpla nuestra estadística. Y aquí viene la estadística. La estadística consiste en definir en el modelo que vamos a usar la esperanza matemática. Hay que calcular cuántas veces voy a ganar y qué voy a ganar de media en esas veces y cuántas veces voy a perder y qué pérdida media voy a tener esas veces. Eso tiene que darme un número positivo. En este esquemita que hay aquí, pues se ve una balanza que está bastante cargada hacia el lado de ganar, porque vamos a ganar muchas más veces.
Pero quizá lo que pretende este gráfico definir es que cuando perdamos vamos a perder bastante. Aún así, el modelo tiene que recoger que el conjunto de todo esto es positivo, es muy importante. Ese es de donde vamos a partir. Nosotros definimos una probabilidad, en el caso de venta de opciones nos la da la delta que utilicemos y vamos a comprobar a posteriori si esto es verdad o no. En nuestro modelo calcularemos el tiempo medio que vamos a tener en cartera nuestras operaciones. Si recordáis, yo decía de abrir una posición a 45 días y cerrarla, pase lo que pase, a 21, o quizá antes, en el caso de que vaya bien. 45 menos 21, ahí tenéis 24 días, que es la vida media que se espera de la cartera. Ya veremos cuánto da al final. Hay que tener mucho cuidado con el consumo de garantías, las diapositivas anteriores de cómo utilizar nuestro motor y el conjunto de todas las operaciones, calcular que nos quede todo cubierto, no que cada una de ellas esté con una cierta probabilidad de pérdida y que se nos vaya al garete todo porque hay un evento. Hay que controlar el total. Una vez que hemos definido nuestra estadística, cuál es nuestro modelo, qué beneficios, pérdidas, tiempos vamos a tener, vamos a pasar a la fase que yo llamo de desarrollo. Una fase de desarrollo es crear una pequeña maqueta en la que vamos a hacer nuestra cuenta en miniatura con una cantidad muy pequeña, pero con dinero de verdad, en el que implementamos nuestro modelo. No consiste en pegar pelotazos porque no pretendemos eso. Consiste en probar que nuestras hipótesis son verdaderas. Si hemos definido que vamos a tener una probabilidad de acierto del 80% con nuestras deltas 16, vamos a comprobar que eso es verdad. Hay que darle un número suficiente de tiempo, de veces, un número suficiente de ocurrencias para ver si esto realmente se produce. Hay que testar el modelo, hay que ver qué pasa, hay que estar en situaciones en las que de estrés, en las que pasan cosas malas, hay que estar en euforias en las que pasan buenas y hay que probar las herramientas, familiarizarte con el broker y familiarizarte con cómo se opera, cómo se rola y cómo se controla el proceso. Una vez que hemos pasado a la fase de desarrollo, en el que hemos testado la maqueta, sabemos que va bien, sabemos que se cumplen las expectativas que teníamos, sabemos que las probabilidades se acercan nunca van a ser exactas, esto no es una ciencia exacta, se acercan a lo que esperábamos, vemos que estamos familiarizados con la herramienta, sabemos que todo puede ir bien, es el momento de pasar a producción. La maqueta tenía muy poquito dinero, ahora vamos a meter dinero en la cuenta y vamos a tener nuestra cuenta de verdad. Esto incluso puede fasearse, o sea, hacer fases en las que me propongo hacerlo en no meter todo el dinero del que dispongo de una sola vez, sino ir probando, en ir aumentando las cantidades poco a poco hasta estar mucho más seguro de lo que estoy haciendo. Pensad que el dinero de verdad no es lo mismo que el dinero del Monopoly. Y mucho dinero es diferente a poco dinero. Y no dejes de aprender de los datos. No por estar en producción, no por haber pasado la fase de aprendizaje, de desarrollo, hay que abandonar todo este tema. Puede que se nos vayan ocurriendo nuevas ideas, puede que vayamos puliendo los indicadores, puede que nuestras estadísticas podamos hacerlas más finas o puede que aprendamos más cosas. Siempre, siempre aprender. Muy importante, en el modelo, págate. Hay que pagarse. Pensad que esto es un negocio, o yo por lo menos lo considero como un negocio, y estoy aquí para ganar dinero. Hay que establecer un pago, yo en mi caso es un pago mensual el que me hago, y dentro de este pago, pues tener previsto que habrá meses malos en los que tu cuenta pues baja y sin embargo tienes que cobrar, y hay meses en los que la cuenta sube y no por eso te has forrado y tienes que fundirte todo el dinero. No hay que ser rata, no hay que ser demasiado optimista. Un consejo es que en la fase de desarrollo, en la fase de maqueta, también te pagues, porque así se va a aprender todo esto que estoy diciendo. Cuando la cuenta, que es muy pequeña, se empieza a quedar sin dinero, lo que se sufre o lo que tienes que hacer para conseguir que al mes siguiente vuelvas a tener dinero para pagarte. Es muy importante porque así aprendes con una obligación. En la cuenta de desarrollo, pues por supuesto, si tienes una cuenta de 2.000 euros, no te vas a pagar 1.500 al mes, sino que pues, a lo mejor con que te pagues una cantidad de 50, 100 euros, me lo estoy inventando, son cifras aleatorias. Con eso te va a crear una obligación y un aprendizaje. Cuando saltes a la cuenta en producción es cuando
podrás hacer de forma proporcional esa escalada. El seguimiento, una vez que ya estás operando, esto desde la fase de maqueta hay que hacerlo. Estás operando, estás haciendo operaciones, probando estrategias, comprobando. eh, Hay que tener un seguimiento, anotar cada uno como pueda, como sepa. Yo aquí os he puesto una hoja de cálculo de las que utilizo. Pues un detalle de las estrategias, un detalle de las primas, cuánto se cobra, qué beneficio tenemos, cuándo ganamos, cuándo perdemos, un conteo para ver si esa estadística que luego definimos una esperanza matemática al principio, si esa esperanza matemática se cumple en la realidad o no, si nos estamos desviando. Todo esto nos ayuda mucho, sobre todo al principio, a ir pensando qué puede pasar, qué podemos mejorar, por dónde podemos avanzar. Es súper importante. Cada uno a su manera, pero no dejar de hacerlo. También algo importante que hago yo es anotar unos pequeños comentarios de por qué abro una operación, por qué la cierro, por qué la rolo, por qué me cabreo, por qué me he equivocado o por qué cuando aciertas no sueles poner nada, pero lo que más ayuda es cuando tienes algún problema. Por último, deciros una frase que me gusta mucho y que resume todo lo que es el movimiento estadístico de mi cartera. Opera pequeño, opera frecuente y se cumplirá la estadística de los grandes números. Una frase que he copiado, casi todo lo que sé lo he copiado, lo he estudiado en la red, en distintos sitios. Una frase que he copiado de los de Tasty Trade y creo que funciona perfectamente. Esto que os he presentado es mi enfoque, es como veo yo el mundo de las opciones. Yo lo tengo tratado como si fuera un negocio, es una empresa que da dinero, pero como cualquier cosa en la vida hay que cuidarlo y hay que tratarlo con cariño. No tiene por qué ser todo como yo explico, seguramente hay métodos mejores, seguramente hay gente que gana dinero haciendo otras cosas o incluso haciendo la contraria, pero yo cuento lo mío y cómo me va. El fin de todo esto es simplemente divulgativo. No, no pretendo que nadie haga lo que hago yo, ni es una recomendación ni de compra, ni de venta, ni nada que se le parezca. Si conocéis otros métodos, queréis que se hable de otras cosas o queréis dejármelo en los comentarios y seguramente que lo pasamos bien, que es de lo que se trata